Bueno, una noche más, un capítulo más, Seba. Una noche más, vamos como siempre mientras la gente va llegando al vivo, le vamos agradeciendo a todas las personas que nos están viendo en diferido, on demand, como le dicen, ¿no? Bueno, vamos llegando, hoy tenemos un invitado, otro amigo de la casa y en unos minutitos... Ahí vamos llega Alejandro y Ale cuando pueda mandando la solicitud. Y ahí estaremos arrancando el video compartido. Ahí, ¿te podés conectar ahí vos también? Así, bien. ¿Qué me parece, Seba? A ver acá. Ahí. Bien, bueno, vamos dando bienvenida. Hoy seguimos hablando un poco de emociones. Vamos a hablar de emociones en otra clave hoy, ¿no? A ver si se nos superpusieron los volúmenes. Ahora estamos bien. Perfecto. Bueno, creo que ahí Alejandro. Muy bien. Va llegando gente y ahora sí veo ahí sí, que va llegando. Saludos, Agus, ¿cómo están pasando, lejos? Espero que muy bien. Buenas, Ale, ¿cómo estamos? te estamos ¿Todo bien? viendo apaisado, vale. Sí, voy Te veo como a acostado, no sé si... haber elegido la postura horizontal, pero bueno, ahora me acomodo, está todo bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Vamos a esperar un poco, no ¿Cómo sé. estás? Bienvenido, Alejandro. Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Prontos para hablar un poco del sistema gástrico y las emociones. Acá, bueno, Sistema digestivo, ustedes, yo estoy teniendo un tipo no sé si voy a ver las preguntas correctamente de mi ordenador, así que cualquier cosa me guían, ¿tá? Las preguntas de la audiencia, porque tengo una dificultad acá con el ordenador, básicamente para que tengan en cuenta eso. No hay problema, Ale. Bueno, La ustedes son idea los es, que mandan, la idea así es que, estar un poco distendidos, hablar de dos o tres cosas puntuales tal vez del tema que nos convoca hoy sí. y hacerlo de la manera más o menos distendida. una presentación formal de Alejandro también, ¿no? Para las amigas y los amigos que nos acompañan desde la física, me parece Buenísimo. que Estamos muy corresponde, acostumbrados ¿no? Muy Porque bien. yo ya dije hace un ratito... Yo ya dije hace un ratito, Alejandro, que eras otro gran amigo de la casa, pero me parece que una presentación un poco más formal corresponde, ¿no, Cris? Bueno, entonces contarle a todas y a todos, Alejandro es terapeuta y docente en lo que es masaje tailandés, shiatsu, ¿cómo es este otro que siempre me confundo, Ale, que es Masaje un tailandés, punku? Este, técnicas dentro de hay, igual. hay, Sí, bueno. Si hay quieren, varias especialidades ahí. sí, bueno, dentro del mundo de Bueno, un poco la... la idea de hoy, Sí, la idea de hoy, bueno, es un un poco poco la vamos idea a de hoy, hablar Ale, era de algo sobre una parte de lo que es el mundo de estas técnicas que trabajo, que son Jiatsu y el masaje tailandés, que son técnicas de medicina alternativa o complementaria, o como le quiera decir, ¿tá? Y dentro de lo que es el tratamiento con una persona de su físico, hay una parte en la cual hoy vamos a conversar que está en su manifestación emocional en cuanto a lo físico, a lo orgánico y sobre todo en la parte digestiva que nos interesa, ¿no? Para empezar, bueno, como terapeuta, nosotros la función que tenemos como terapeuta es básicamente de diagnóstico, o sea, y hacemos un trabajo global, ¿no? No solamente trabajamos los intestinos, cuando trabajamos con un paciente, hacemos un trabajo holístico, es decir, trabajamos de las cervicales, hombros, de pie a cabeza, y pasamos por el sistema gástrico, y que no es el único lugar donde se manifiestan las emociones, ¿no? Y tampoco el sistema digestivo se manifiesta solamente en intestino o en el aparato digestivo. Porque, por ejemplo, hay contracturas que perfectamente son de origen digestivo, por acumulación
de toxinas en ciertas fases, en ciertos músculos, ¿tá? Y que muchas veces no corresponden a un movimiento mecánico, sino que es básicamente por toxinas que se van acumulando en ciertas zonas del cuerpo y que impiden la movilidad correcta de una extremidad, o sea, del cuello, de cualquier parte donde se aloje esta toxina. Bueno, y para empezar, bueno, lo que me interesaba decir es justamente que nosotros trabajamos sobre la parte de diagnóstico. O sea, yo hoy me voy a meter a hablar sobre la conexión, la importancia de cómo responde el intestino a las emociones, básicamente porque es algo que me interesa, desde que vine a Uruguay, que viví unos cuantos años fuera, he visto algunos trastornos a nivel digestivo, que de origen emocional, la mayoría, en el cual, por ejemplo, podemos ver intestinos inflamados, cólones inflamados, colon irritable, estreñimientos, en el cual se palpan con un trabajo que se llama PUPU, como bien decía hoy Cristian, que es un trabajo de canalización de las energías, como lo hacemos en todo el cuerpo, ¿no? O sea, el terapeuta lo que hace es canalizar o abrir los canales energéticos de todo el cuerpo. Por ejemplo, la irrigación sanguínea, es decir, se estanca si nosotros estamos apretados, tensos, y por tanto el músculo no está bien irrigado. Bueno, lo mismo pasa en el sistema digestivo. O sea, cuando hay tensión de cualquier origen, que puede ser, ya como estamos hablando de origen emocional, o desde el punto de vista, por ejemplo, hasta nutricional, y de otros puntos de vista estructurales también, o hereditarios, esa energía se estanca dentro de los intestinos, provocando lo que es el colon irritable y lo que son los estreñimientos. Para ver cómo responde el intestino en sí, vamos a explicar un poco cuál es la conexión en el intestino y el cerebro, que es algo con fundamento científico, ¿no? O sea, el intestino y el cerebro se desarrollan en la misma parte cuando se desarrollan en la misma parte del embrión humano, ¿tá? Por lo tanto, no debe sorprenderse que el tracto gastrointestinal cuenta con un suministro rico en terminaciones nerviosas, ¿tá? Y por tanto hay una intercomunicación, ¿tá? Cerebro-intestino, intestino-cerebro, ¿tá? Y que en la función del terapeuta o sea, no podemos determinar básicamente cuál es el origen, o sí lo determinamos por determinados motivos, pero no es nuestro trabajo más que orientar al paciente de que hay ahí una disfunción a nivel digestivo y que quizás debería consultar con un nutricionista o con un psicólogo o con otro tipo de terapeuta, que es lo que está originando el problema, ¿tá? Porque nuestro trabajo es justamente el mitigar el efecto del problema digestivo, ¿tá? Básicamente, o sea, la situación que produce el intestino o el colon irritable son situaciones cotidianas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cuando te vas a presentar una entrevista, o es una manifestación, vas a tener sudoración, tensión, o tenés un vivo como en este momento, ¿no? Que estás un poco más tenso, todo ese tipo de cosas se manifiestan y eso demuestra la conexión entre lo que es tu cerebro y tu cuerpo, que hay una manifestación corporal de una situación que vas a vivir, ¿tá? Bueno, entonces todo este tipo de situaciones cotidianas muchas veces producen tensión, y para quienes están propensos a tener, ya sea por un tema hereditario o por un tema emocional, canalizar en los intestinos tensión, pues nos vamos a encontrar con casos de problemas de estreñimiento, problemas de gastrointestinales, que es lo que nosotros palpamos, y sobre todo nos preocupa mucho porque en sí, aquí en Uruguay, la base alimenticia afecta mucho a la irritabilidad de los cólones y del sistema digestivo, ¿tá? Debido a que comemos mucha carne, comemos muchas harinas refinadas, y
comemos muchas cosas que provocan que el intestino tenga una reacción, ¿tá? Y que muchas veces, por ejemplo, no solamente se manifiestan en el área de la zona digestiva abdominal, ¿tá? Que muchas veces nos estamos inflamados, nos sentimos inflamados. Esa inflamación a veces va hacia el exterior, hacia adelante, que uno nos notamos hinchados, ¿tá? Después, por ejemplo, de un buen asado, ¿no? Que estás hinchado porque es una digestión lenta y demás. Bueno, si tenés un hábito nutricional que no te acompaña, digamos, que provoca que el intestino se inflame, que los colones, tanto del intestino grueso y el intestino delgado se inflamen, también lo hace, por ejemplo, hacia atrás, o sea, hacia la parte posterior de la espalda, y hemos visto que, o por lo menos en mi experiencia personal, que un gran porcentaje de las inflamaciones o de los problemas de lumbares se originan por un tema de origen gástrico. La inflamación gástrica produce una presión, sobre todo en la zona lumbar, de la lumbar 4 y 5, ¿tá? Que con el tiempo, como estás hinchado, no te das cuenta, no somos muy conscientes tampoco de cómo se encuentran los intestinos, porque no nos tocamos los intestinos, básicamente. Sí que nos damos cuenta que tenemos un tracto intestinal lento o que estamos inflamados y demás, pero, o sea, no podemos percibir que nuestras lumbares tengan cierto estancamiento, y vas a levantar un clavo y le vas a echar la culpa de ese movimiento, pero en realidad lo que está pasando es que hace tiempo que le estás dando duro y parejo a una nutrición fuera de lo que tu cuerpo necesita, básicamente. Ahí está, bien, clarísimo, Alejandro. Y ahí vos decías, ¿no? Hablabas esto un poco de cómo determinadas cuestiones emocionales empiezan a afectar ahí en el sistema o en el aparato digestivo. Vos nos decías también que, bueno, que llegado el momento, desde tu lugar de terapeuta, bueno, capaz que esto sería bueno que lo hablaras o con un psicólogo, o con un nutricionista, o con una, ¿no? Con alguien que trabajara esto otro, porque hasta acá lo que podemos hacer es este nivel de detección. Es interesante, y desde acá, desde la física del pensamiento, con Cristian, lo que pensábamos y peloteábamos contigo también en la anterior a este vivo, era esto de cómo, en realidad, bueno, sí, el sistema, las emociones repercuten, sí, en el aparato digestivo, pero también el aparato digestivo tiene mucho que ver con las cosas que sentimos y con las cosas que nos pasan, ¿no? Sí, en ese sentido... de terminar nerviosas por ese, como decimos, ese nacer que tiene en la misma región, ¿tá? O sea, que se llama la religión del locus, ¿tá? Que es una zona anatómica en el tallo del cerebral, ¿tá? En la cual allí es la zona donde se manifiestan las emociones, ¿tá? Entonces es muy difícil identificar si la inflamación pertenece a un tema emocional o a un tema estructural. Por eso tenemos que ampliar la información haciendo un trabajo holístico, que lo que debe hacer es sugerirle al paciente que comparta esta información tanto como un nutricionista, tanto como un psicólogo, y el 80% de las personas saben perfectamente el origen de su temática. También es verdad que hay mucha gente que no está consciente, ¿tá? De que está padeciendo un tema gástrico o dificultades a la hora de ir al baño, ¿tá? Porque tiene un tema emocional, y lo importante en esta charla es eso, justamente es que la persona tome conciencia de que las emociones tienen una influencia en esto. No sé si quieren hacer una intervención. En esto que dice Alejandro, y ahora te doy la palabra un poco para que, porque sé que tenés ganas de meter cuchara, Cris, pero esto que vos decís, ¿no? El tema, bueno, colon irritable, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que nosotros, desde la psicología más clásica, la tenemos como bastante vistas y escuchadas, ¿no? Esto de lo retentivo, ¿no? De lo expulsivo, y todo esto, ¿cómo tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con las cuestiones más de este aparato digestivo, que algunas personas lo han llamado el segundo cerebro, ¿no, Cris? El segundo cerebro. Sí, también ahí recuerdo en nuestro pasaje por
por las clases de bioenergética, que es una corriente de psicología. Ellos hablan de, no sé si es un término exclusivamente de ellos, pero hablan de esto, entender el sistema digestivo como que está continuamente, dice, procesado. Le llaman el sistema psicoperistáltico, porque en definitiva dice, el sistema digestivo está procesando casi el 90% del día, no comida, sino estrictamente procesando toda nuestra vida emocional, a partir de la serotonina, a partir del cortisol y otra cantidad de hormonas más y neuropéptidos que hay ahí en juego. Sin entrar en lujo de detalles en ese sentido, Ale, la idea nuestra también de la física del pensamiento y la invitación para hoy era esto, ¿no? Invitarle a la gente que haga conciencia, en este caso, de conciencia corporal, conciencia emocional, conciencia de nuestros pensamientos, ¿verdad? Nosotros partimos de un modelo teórico que, bueno, invitamos a la gente, siempre lo estamos diciendo cada lunes o en cada charla, la idea de hacernos conscientes de 7 dimensiones, ¿verdad? Que no son abstractas, sino que son mucho menos, que bien cotidianas, que nos acompañan en nuestro día a día, y como bien vos decís, la mayoría de la gente, como vos en tus espacios terapéuticos, ¿vale? Ves cómo te encontrás con gente que no hace conciencia de su sistema digestivo, de sus intestinos, de si tiene, vamos a decir, como un cuadro más gástrico también. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, le decimos a la persona que no está haciendo conciencia corporal, que solo recordamos el cuerpo casi cuando nos duele, ¿verdad? Cuando tenemos que ir como al médico. Hay todo un tema educativo y cultural de fondo que no es la idea de abrirlo hoy acá, pero tal vez era la oportunidad de hablarlo contigo, ¿vale? Era esto, de cómo en distintas áreas de la salud, de distintas formas de hacer terapia, en nuestros lugares, ¿no? Nuestros roles más sociales como terapeuta, identificamos una y otra vez ese mundo interior, ¿verdad? Que no tiene que ver a veces exclusivamente, como bien decía, con el solo hecho de la comida. Sí. También tendríamos que hablar de lo que es la conciencia alimenticia. Para hacer conciencia alimenticia tendríamos que estar... Sí, perdón. Decía que comer mal también tiene un trastorno, o sea, es un trastorno emocional, ¿no? O sea, en ese aspecto. Un trastorno psicológico emocional, por eso. Exacto. O sea, en cuanto al aporte, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, muchos, o sea, leyendo un poco dentro del tema de lo que es estreñimiento o lo que es colon irritable, las personas, por ejemplo, que en su niñez han tenido, por ejemplo, un olvido emocional o abusos sexuales, por ejemplo, suelen tener manifestaciones gástricas de estreñimiento, que, o sea, vamos a decir que no siempre todo es, o sea, es muy difícil, es como el huevo de la gallina, ¿no? O sea, saber si la persona genéticamente nació con una dificultad gástrica, o sea, con una lentitud gástrica, y si viene del cerebro la problemática, es un tema, un huevo de la gallina que no está, ya digo, en el terapeuta Shiatsu o el masaje tailandés, estar en esta temática, sí aportar al paciente un dato o una alerta de que debería preocuparse del origen del problema para sanar, porque básicamente el concepto de sanación es mente y cuerpo, ¿no? Mente sana y cuerpo sano, y por tanto es lo que un poco tirar un lineamiento de que hay una forma de averiguar cómo es que puede terminar con este ciclo digestivo, gástrico, que aparte incomoda muchísimo, y que también genera estrés, ¿no? O sea, en la base de casi todos los problemas gástricos están en el estrés, aunque, por ejemplo, en la Sociedad Española de Pedagogía Digestiva, le atribuyen la mayoría de los problemas gástricos y digestivos aparte de los problemas estructurales, el uso del café, de chocolate, pero hoy también vivimos otra realidad, y que es, por ejemplo, el hecho de que no estamos consumiendo las energías por un tema de actitud, no estamos consumiendo las energías que habituamos incorporar a través de la alimentación. O sea, vos estás comiendo casi lo mismo cotidianamente
pero tu sistema no estás quemando esa alimentación, ¿tá? Por tanto, es decir, en algún momento va a haber una manifestación, un estancamiento, lo que llamamos el chi, que es eso a nivel gástrico, ¿tá? Que a través de una técnica que nosotros trabajamos en Jiatsu, que llaman Puku, que es un poco lo que hablamos hoy y nombraba Cristian bien, que es un tipo de masaje abdominal, ¿tá? Que lo que hace es mitigar, ¿tá? O sea, permitirte relajar los cólones y permitirte ir al baño o sacarte de esa situación de estancamiento, ¿tá? Pero evidentemente si no averiguamos cuál es el origen, no va a haber progreso. Entonces eso está en la toma de conciencia por parte del paciente. Bueno, no sé si psicólogos como lo ven. Bien, bien, bueno. Es súper interesante y es esto, ¿no? Porque es pensarnos como una completud, me parece. Es la propuesta que venimos haciendo semana a semana y cada invitado, cada invitada que sea acá en la física del pensamiento, y creo que cada una de las personas que está del otro lado ahí también, es un poco lo que comparte, esto de seres integrales, seres que estamos compuestos por un montón de dimensiones que están todas en juego al mismo tiempo. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, entonces este problema del cuerpo es un problema del cuerpo, o este problema del pensamiento es un problema del pensamiento y no tiene nada que ver con lo social, no tiene que ver, o sea, estamos donde necesitamos completamente conectados, ¿no? Eso es el tema, o sea, no podemos trabajar en chakra, que es un poco lo que muchos terapeutas nos enfrascamos en lo nuestro, ¿tá? Buscando un resultado, y el resultado no está, sobre todo en nuestro caso como terapeuta de Jiatsu, no está en nosotros lograr la concientización por parte del paciente de cuál es el origen del problema. Entonces, la importancia de trabajar con distintas áreas, ¿tá? Alguien que mitigue, porque si yo voy a un psicólogo y estoy dolorido, ¿tá? Por un tema emocional, no puedo esperar a hacer ese clic, como hablamos, para mitigar mi problema gástrico, ¿tá? Entonces, o necesito un psicólogo o necesito un nutricionista que me aporte, ¿tá? Por eso el espectro del ámbito de lo que es la psicología o la medicina alternativa, que hay un montón de áreas, ¿tá? Sí deberíamos trabajar en sí como una estructura holística, es decir, compartiéndonos para poder ayudar al paciente, en definitiva, que es lo que nos interesa a todos. Sí, ahí también queremos ir invitando a la gente un poco la dinámica que hemos ido viendo lunes a lunes, es que vamos más interactuando que dejando a veces esos 10, 15, claro, 20 minutos para el final, para que la gente haga preguntas. Si hay gente, de hecho ya lo ha habido en función de lo que veníamos hablando, comentando algo así como a mí me pasa eso, decía Marita Barón, que la leí por ahí, una amiga de la casa también que siempre está. Bueno, le invitamos entonces a la gente si quiere ir comentando cosas que no se lo guarde para el final. Ahí está. Por lo pronto también estaba interesante algo que mencionaste al pasar, Ale. Esto es a veces como una línea clásica de la psicología, más de su eje, de su eje fundacional como disciplina, sino que después han empezado a aparecer otras que empiezan como a complementar un poco más aquello que decía el viejo Freud, ¿no? Sobre todo en psicogenealogía, eso fue una formación que yo hice hace 2 años, me llamó mucho la atención porque esta, como otras tantas disciplinas, están trabajando mucho en lo que hace el marco científico y epistémico a partir de la epigenética, ¿viste? Entonces, a veces todos estos cuadros que vos podés identificar, o eres como un especialista de otras disciplinas, pueden ir encontrando, ¿no? Ya sea un gastroenterólogo, una nutricionista, o mismo a veces un psicólogo, que a veces nosotros hacemos preguntas en el consultorio, ¿no? Cuando nos comentan, yo por lo pronto pregunto si tiene algún tipo de dolencia, que hagan preguntas de referencia a lo corporal, me refiero. Pero a esto iba, que la pista a veces es muy interesante encontrar, cuando vos mencionaste hoy esto de lo genético, también a veces como uno está haciendo como un eco de un problema familiar. Ya no sería en realidad la patología, o vamos a decir la sintomatología que trae esa persona,
empezamos a encontrar que sí, que en la familia ha habido algunos antecedentes en cuadros muy similares, por no decir básicamente idénticos a veces. Entonces, desde nuestro lugar está bueno invitar a la persona cómo comprender aquello más grupalmente, ¿no? Como un guión familiar, esa genética viene hablando en función de costumbres familiares, emociones colectivas familiares, creencias familiares, que una y otra vez lo que hace la persona es, en un determinado momento de su vida, por una afectación emocional de un drama puntual, despierta algo y lo empieza a acompañar un buen periodo de su vida. La pauta es a veces integrar esto, ¿no? En esto del holístico que vos bien mencionaste, es un poco... Sí, perdón que te interrumpí. Pero sí que, o sea, a veces uno, cuando se posiciona desde el punto de vista de la medicina alternativa, ojo, el médico es importantísimo, ¿no? O sea, no nos olvidemos del médico, ¿está? Ni que hablar. Acá estamos haciendo, vale, eco. Lo que vemos es un poco que la medicina occidental enfoca sobre el problema y no sobre el origen por distintos motivos. Falta de tiempo, cómo funciona la estructura sanitaria a nivel mundial, ¿tá? O sea, no es aquí solo. ¿Tá? Entonces esas cosas son importantes aclararlas porque no, o sea, no, los médicos son indudablemente también una parte importante de todo este kit de asesores para poder ayudar a la persona. Sí, perdón que te interrumpí, no sé si quieres aportar algo más. Cristian. No, venía en esa línea, un poco destacar que no, al contrario, si será importante el rol social que cumple el médico y a veces cómo se lleva hasta palos totalmente gratuitos. A lo que voy es, en el modelo, como bien decís, el modelo occidental, bueno, las ciencias se gestaron en otro paradigma y por eso todos como que somos un poco víctimas de por qué es que no entendemos, o incluso ya desde la vida adulta que todos tenemos, no nos educaron en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es que esto decía Seba hoy? Si tengo un problema psicológico es solo del orden de los pensamientos. Si tengo un problema gástrico es solo un tema con el gastroenterólogo. Si tuviera una contractura, tuviera que ir al terapeuta, ¿no? Entonces, es mucho más de fondo que en otro momento podríamos más hablar de esos lugares más paradigmáticos. El tema da para mucho. Perdón, sí. No, en este sentido es interesante porque nosotros, bueno, desde el consultorio, yo sé que Cristian lo hace y yo lo hago también, cuando decía en el momento, che, vos, ¿por qué no se te ocurre andá también a un masajista mientras que te vamos trabajando esto, o andá a contar a otro especialista, o podés ir a hablar con un nutricionista, y eso se integra. Y a nosotros nos llega gente que de pronto dice, che, ¿y vos cómo llegaste a mí? Y a mí me recomendó mi dentista, porque dice que bruxo mucho y eso la dentista me va a dar la placa para bruxar y esto, pero voy a seguir bruxando. Entonces, es esto de empezar a generar esta conciencia de la unidad, ¿no? Como claramente, sí, hoy estamos acostumbrados a esto de cada chacrita y el cuerpo y el ser parece que lo dividimos también en chacritas de especialización. Y nosotros somos uno. Una cosa antes de mandarte de vuelta al ruedo, Alejandro, para ver qué te parece esto que tiro, como para poner otro poroto arriba de la mesa. Yo y Cristian, desde la física del pensamiento, hablamos mucho, cuando hablamos de la parte de las emociones, hablamos de una cosa que le llamamos acciones pastillas, determinadas acciones que generan una química positiva en nosotros, en nuestros cuerpos, a nivel corporal. Esas químicas, ¿sí? Está bueno, un paréntesis, sale. Nosotros decimos que no recetamos pastillas, sino que recetamos acciones, y que van a producir a veces un efecto, tal vez no tan inmediato a veces como una pastilla, pero sí estas acciones. Son efectos residuales, ¿no? Si yo las practico, empiezo a generar una química muy positiva en mi cuerpo. Eso decimos también, y como para sintetizar acá y darte el espacio a vos, que es al que nos interesa escuchar hoy, esto de que las emociones tenemos que sacarlas un poco de esto de lo romántico, de los libros de poesía, aunque me encanta la poesía, y ponerla en este compás de química, ¿no? Las emociones corresponden a determinada química corporal que está determinada por determinadas hormonas y neurotransmisores o neuropéptidos, ¿sí?
En ese sentido, hablamos mucho de la serotonina y otros neurotransmisores, neuropéptidos, que son súper importantes para los estados de motivación, bienestar, etcétera. Y esto, hablando de la serotonina, ¿no? Y esto, porque decíamos, cómo las emociones impactan en nuestro sistema digestivo, pero cómo nuestro sistema digestivo tiene que ver y genera un impacto directo en nuestras emociones, ¿no? También. La serotonina, nosotros de toda la serotonina que usamos para tener este buen estar, este bienestar, el 5% de la serotonina la sintetizamos en nuestro cerebro. El 80% de la serotonina de nuestro cuerpo, esa sustancia tan polenta que nos genera estos estados de motivación y que la generamos en nuestro sistema digestivo. ¿Tá? Y el otro 15% en nuestra piel. ¿Sí? Entonces, esto que nos dice, de vuelta, sí, las emociones influyen ahí, pero esto tiene que ver directamente. Y eso de la alimentación también tiene que ver, ¿no? Porque hay determinados alimentos que promueven determinada química, ¿no? Y era eso. Te quería tirar esa pelota para ir a ver qué me contabas, o qué tenías vos para decirnos de eso. Que por lo general, no solamente en tema gástrico, sino a nivel de lo que es la tensión, que es lo que provoca una contractura, básicamente, o la tensión que provoca un problema gástrico, un colon o demás. Bueno, salir a caminar, producir serotonina, porque es gratis, aparte. ¿Tá? Toma agua, toma líquido. ¿Tá? Si estás en una situación de estreñimiento, aumentar la dosis de líquido 1 hora antes de comer, ¿tá? O tomate hasta una buena cantidad de líquido importante y vas a lograr que fluya esa energía a nivel gástrico o a nivel corporal en general, ¿no? Come fibras, ¿tá? Informate en qué tipo de, qué fibra sería positiva para hacer funcionar mejor tu sistema digestivo, ¿tá? Y aparte, otra cosa importante es, por ejemplo, hay técnicas, por ejemplo, de que sería importante que la persona, por ejemplo, tomara nota qué cosas son las que le producen el estrés ante determinadas circunstancias, ¿tá? Y que en sí le afectan no solamente el sistema digestivo, sino en su vida en cuanto a la tensión física, ¿verdad? O sea, decir, ¿qué circunstancias son las que me provocan a mí esta reacción física, emocional? ¿Tá? Entonces, de esa forma sería una buena herramienta de tomar conciencia de qué es lo que nos pasa, ¿tá? ¿Cuándo que nos pasa? ¿Tá? Y son herramientas, o sea, que todos podríamos utilizar, ¿tá? Y que son básicas en lo cotidiano poder aplicar, ¿no? No sé qué, o sea, creo que es un poco lo buenísimo, que... ¿vale? O sea, ahí lo que, estaba interesante también para conversar, que era un poco el título de hoy hacía alusión a esto, ¿verdad? De que en realidad el impacto no sería entonces desde las emociones al sistema digestivo, sino cómo el sistema digestivo impacta nuestras emociones, nos hace tener determinado tipo de emocionalidad que por lo pronto nunca hubiéramos entendido así a veces todo este mundo, como habitualmente decimos nosotros con Seba. Hablar de las emociones implica no solo darles o sustraerla de esa noción romántica, sino que cuando empezamos a investigar, resulta que ahora también mis emociones, cuando las empiezo a entender, empezamos a hacer ¿no? hincapié o detectar esto que vos bien señalabas para preparar el título de hoy, de cómo el sistema digestivo también nos influye ahí. Dale, mirá, me gustaría que compartas algo de eso. Ahí hay unos mensajes. Sí. Hay un mensaje interesante acá, Ale. Si querés después retomamos esto. Decilo. Martín Amoroso nos pregunta, ¿algún tips para que las emociones no afecten en la alimentación? Bueno, ahí no sé... o sea, yo lo que no puedo, o sea, lo que yo te puedo recomendar en sí es decir que, o sea, es un tema a tratar por un especialista, básicamente, ¿tá? Porque vamos a tener que ir a trabajar sobre el origen. Ahora, lo que sí podés hacer, ¿tá? Por ejemplo, es bajar la tensión
con determinadas actividades, ¿tá? Y que no repercutan en el sistema digestivo de la forma que lo está haciendo. Es decir, si vos tenés un exceso de tensión, ¿tá? Canalizarlo a través de salir una buena caminata, 40 minutos 3 veces por semana, y es un buen tip para hacer esto, ¿tá? Por ejemplo, si estás en el váter, por ejemplo, y estás estreñido, ¿tá? Una elongación de brazos hacia arriba, ¿verdad? Y movimientos laterales, ¿tá? Te van a permitir movilizar y elongar los intestinos para que en ese momento poder destrabar la materia que está estancada. Pero en sí, o sea, el trabajo de fondo, de averiguar la parte emocional, es un trabajo que, o sea, de mitigar la parte emocional, es un trabajo que lleva su tiempo y va por otro lado. Sí, lo que digo que se puede aplacar los efectos de lo que lo provoca a través de una mejor canalización de la energía sobrante que genera una emoción determinada. Una cosa que quería hablar, que es cortita, sí, hay otra pregunta. Hay dos preguntas más que seguro te calzan justito, porque son para vos, me parece, Ale. Dice Marianela dice, ¿qué tip aplicás cuando te das cuenta que te irrita? Porque no es fácil. A mí el tema intestinal esto se me movió acá. Una pena. Bueno, me quedó para arriba el mensaje, Marita, pero en realidad la idea, creo que venía Ale por esto, por qué tips a veces uno podría llegar a encontrar para esas partes tal vez del cuerpo que uno siente que tiene irritado, ¿no? Vos de hecho hace poco diste una clase de un punku, que era un poco algo o de automasaje, ¿verdad? Que a veces son muy oportunas para estar ahí en casa y a veces testear un poco cómo estamos. Bueno, una de las herramientas que se puede trabajar, yo por ejemplo le enseño una técnica que se llama PUCU, que no es una técnica que solo aplique un terapeuta a un paciente, sino que las personas se pueden autoaplicar, que es dirigir con presiones en la dirección del movimiento de la materia y de los gases en los intestinos, con una presión a sí mismo, tanto en el intestino grueso como delgado, hacia el interior durante todo el trayecto gástrico. Bueno, yo lo enseño eso en un curso es un curso de PUCU, en el cual la persona puede facilitar eso. Pero siempre vamos a ver el asunto de que el tema está en mitigarlo, está buenísimo. El tema está en saber por qué. Porque si no, vas a hacer mucho en PUCU. Sí. Pero, o sea, no vamos a llegar al final del asunto. Vas a poder dar clases de un punku después, ¿no? Pero, y en esto que preguntaba Martín, que quedó para atrás en la pregunta anterior, también esto como, y que eso pasa, eso creo que va pasando vivo a vivo, esto de tips para que las emociones, decía algo así, como que las emociones no influyan en esto. Yo siempre digo, lo que pasa es que ahí es dificilísimo generar tips, porque si bien estamos hablando de esto de la completud y que todos somos todo y somos parte de lo mismo, estas dimensiones que nos conforman a todas las personas, cada persona también es un universo, ¿no? Entonces, nosotros lo que trabajamos desde los consultorios psicológicos, y creo que será probablemente lo que vos también trabajás desde tu propia consulta, es una especie de trajes a medida, ¿viste? Bueno, hay una cosa que creo que es importantísima señalar, en sí, vivimos en un mundo del inmediatismo, y no hay soluciones inmediatas, hay que trabajar para canalizar las energías emocionales mal canalizadas, ¿verdad? Es decir, es muy fácil ir a una farmacia y comprar un producto que te pueda facilitar esto, ¿tá? Lo que va a pasar es que también tu organismo se va a acostumbrar a este producto y en su momento va a dejar de tener esta eficacia, ¿verdad? Porque si vos le facilitás al sistema gástrico a través de un químico que se movilice la materia, pues no va a hacer el ejercicio por sí mismo, porque ha generado un hábito de que un producto químico lo haga.
¿tá? Entonces, el inmediatismo en cuanto a la superación de cualquier tipo de problema, ya sea gástrico o de cualquier otra cosa, es un tema que debemos empezar a reenfocar, ¿tá? Desde el punto de vista de que las emociones hay que trabajarlas, ¿tá? Con quien corresponda, ¿tá? Yo trabajo con los efectos de lo que las emociones producen. ¿Tá? Es un poco, o sea, no hay una cosa inmediata que sí hay paliativos, ¿tá? Pero sí que creo que el trabajo no es corto. Bien, Y tampoco largo. es tal cual. Entonces estamos como de acuerdo y en sintonía. Y estos tips, bueno, para que las emociones no me jueguen en contra, yo creo que un tip muy general, pero muy difícil de poner en práctica, es, bueno, vamos a tratar de generar conciencia para empezar de qué cosa, qué situación, qué persona, qué es lo que está generando esta emoción en mí. Eso es lo primero, tratar de darme cuenta de eso. Y después empezar a ver cómo quiero solucionar eso. Y pasa por ahí. Es trabajo esto es mucho trabajo. Esto que parece tan fácil dicho y que yo siempre le digo a las personas, yo sé, yo desde este lado del consultorio tengo la parte más fácil del trabajo, ¿no? Porque esto de poder generar una conciencia de qué es lo que está produciendo determinado estar en mí, no es tan fácil. No es tan Entonces, fíjate, ¿no? Este estar que es emocional, psicológico, corporal, social. Hay muchas cosas, mirá, el mismo, por ejemplo, en los empleos, por ejemplo, en los trabajos, hay personas que o sea, generan estreñimientos y colon irritables porque no van, o sea, pasan muchas horas sentados y no van al baño porque no es su baño, porque no están cómodos donde están y no, o sea, por distintos motivos no van al baño en su trabajo. Entonces, extrañan su baño. Y es válido. Tengo dos mensajes, Ale. Dos mensajes. El primero de Nati, que dice quizás, era así un poco hincapié a la parte alimenticia, quizás tener presencia, ¿no? Hacer un acto de conciencia ese al momento de alimentarnos y no distraernos mientras nos alimentamos. Después había un mensaje interesante que era de Carolina, que me quedó un poco para arriba, pero igual recuerdo la pregunta, que es bastante compleja, y otro día capaz que pudiéramos armar algo de eso, pero ella preguntaba la importancia de las emociones en cómo afectan al feto durante el embarazo. Te puedo decir, Carolina, que hoy por hoy se sabe muchísimo en cuanto a eso, de cómo debería, si bien más o menos siempre se supo que el entorno en donde esa vida viene naciendo debería siempre ser lo más emocionalmente estable, hoy igualmente se saben como mucho más cosas específicamente que van no solo en la parte del periodo gestacional, sino se llega a extender, por ejemplo, hasta los 7 años. Hay una relación muy íntima con la madre, pero bueno, eso será para hablar en otra charla. Pero para contestar cortito, de vuelta el tip ese de Natalia, ¿no? Natalia, eso que decís es tal cual. Me parece que el estar ahí, en el momento que uno se está alimentando, estar presente, estar aquí y ahora, y concentrándose en lo que uno está y no pensando en otras cosas, esto y lo otro, que era lo que traía Natalia ahí, es fundamental, tremendo. Y no masticar la comida, ¿vale? Y si mantenés conversaciones mientras estás comiendo demasiado prolongadas, vas a generar aerofagia. Vas a tragar aire junto con el bolo alimenticio, te va a inflamar los intestinos, ¿tá? Y masticar facilita, o sea, masticar 36 veces, que creo que es el número que ahora no recuerdo, pero creo que es ese, ¿tá? Es sumamente importante. Un tema importante también, que no me quiero dejar saltear, es, antes de empezar a hacer una dieta, las mujeres o los hombres que van a hacer una dieta, hombre o mujer que va a hacer una dieta, debe corregir el colon irritable y, ¿cómo se llama? La obstrucción de la emisión de matriz. Primero debe corregir eso, ¿tá? Antes de iniciar una dieta alimenticia, ¿tá? Bueno, es un tema que quedó. Y en cuanto a la embarazada, bueno, hay un movimiento ahí también estructurar un desplazamiento de órganos y demás, que sí, indudablemente el estómago, ¿tá? Por ejemplo, oprime el diafragma, ¿tá? Y entonces
nos llegan los alimentos hasta acá, ¿verdad? Los tenemos muy cerquita de esta parte de aquí, produce acidez, tenemos el bebé crece y cada vez que crece te genera menos espacio para la parte digestiva. Bueno, quería contestar eso, que era un poco de las preguntas que vi que... Excelente. Ale, se pasó volando el tiempo, estamos ya en casi 50 minutos, esto siempre es un tema de cada lunes para nosotros, porque la parte más jugosa, siempre nos recomiendan que no pase los 45 o 50 minutos, que sea una charla distendida, y bueno, capaz que quedarnos con esto, con un sabor a veces a un poco más para hacer otro vivo. Bien, quedan temas para seguir elaborando, hay un montón más para hablar del cuerpo, me parece, con Alejandro, así que seguramente ya estaremos agendando una próxima charla. No solamente agradezco la oportunidad de la física del pensamiento, sino la idea de la física del pensamiento, que es una cosa, somos amigos, pero aparte de eso, agradezco mucho el espacio que están generando en cuanto a la comunicación de varios aspectos, en cuanto al bienestar de las personas. Es muy importante y poco común. Así que valoro mucho el trabajo que hacen a nivel de comunicación. 50 minutos. Bueno, Ale, hermosas palabras, gracias, lo mismo opinamos de vos. Y esto, la idea es divulgar, porque para qué uno estudia, y sí, porque es para compartir. Exacto. Entonces, la idea de estos vivos, por lo pronto, es eso, de una manera distendida y agradable, desde tu recorrido y tu conocimiento, y el que tenemos con Seba, que le dimos nombre a esto de la física del pensamiento, estar cada lunes compartiendo eso mismo que vos destacás. Bueno, muy bien. Entonces, sin más, muy rico todo, como se dice, a digerirlo bien todo esto. A masticar. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a masticarlo, ¿no? Y a masticarlo. Y muchas gracias a todas las personas que están ahí. Esperamos sus comentarios, como siempre, y nos vemos la semana que viene para seguir hablando y pronto con Alejandro nuevamente, ¿sí? Gracias. Buenísimo. Y bueno, nos hablamos para despedirlos hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señores. Chao. Buenas